este lugar que vas a ver ahora. ¿Cuál? Básicamente, el edificio vos lo ves así y básicamente sigue así. Mirá, para el costado. Porque estaba a punto de derrumbarse. Pierde la interna, abandonan no la torre todo. de Pisa, digamos, ¿no? Claro. No, abandonan todo y el edificio queda ahí, abandonado y a punto de derrumbarse, rodeado de escuelas, de salitas, paradas de colectivo que pasan por ahí. El informe nuestro generó una gran revolución, pero ahora te voy a contar lo que ocurrió un año después. Pero mirá, primero repasamos lo que mostrábamos hace exactamente un año en el medio de otra campaña que en este caso tenía que ver con Espinosa y Cubría, pero mirá lo que sufrían los vecinos allí en Villa Celina. A ver. Esta es la casa de tu hermana que está literalmente pegada al edificio en cuestión y pegada a la grieta. Sí, está pegada a la grieta y tiene un peligro de derrumbe. Se hicieron las denuncias correspondientes al municipio de San Justo, pero todavía no obtuvimos respuesta. Fueron a una oficina del municipio de La Matanza en San Justo y nada. Y nada. ¿Sabes que nosotros preguntamos en el municipio y nos dicen, no hay denuncias? Sí hay denuncias. Fue mi hermana a hacer la denuncia correspondiente. También la multaron a mi hermana por todo esto lo que está pasando, pero a ellos como que no les llega nada. ¿A tu hermana la multaron? Sí. ¿Por qué? Y por el peligro de derrumbe y porque está puesta la casa acá. Como que sería todo. Pero en realidad es su casa. Pero fue multada esta casa que está sufriendo las consecuencias de que esta construcción de al lado está mal hecha y los multan a ustedes. Sí. ¿Esto de dónde es? La grieta de arriba está pegada. Esto a la es casa desde de el mi techo, hermana. digamos. Sí, desde el techo y se está abriendo. Se está abriendo completamente. Ahí tenés otro. Ah, esta imagen es tremenda. Toda la humedad está pasando para acá. Así se ve la grieta desde arriba, desde el techo de esta casa. Esta obra puntualmente lo que tiene es una altura, ¿sí? Que es considerable, son planta baja y 3 pisos, y una grieta que se ve a simple vista, ¿sí? O sea, en el eje medianero con la vivienda lindera, que no es una grieta normal que pasa arriba de una puerta, arriba de una ventana. O sea, no tienen cartel de obra, que es lo que te pide como la ordenanza municipal, o sea, tenés que tener un cartel con un profesional al frente, donde diga qué tipo de obra es, qué profesional, matrícula. Eso puntualmente no lo tiene. Tenemos una parada de colectivo, o sea, al lado de la construcción, que la construcción no está terminada. Y tenemos todo un cuerpo saliente, ¿sí? Que sobresale a la vereda. O sea, no es que están solamente ocupando su terreno, claro, sean titulares, sino que también estamos con 1 metro prácticamente todo el perímetro saliendo a la línea municipal. Lo que en criollo sería el techito que estamos viendo. El alerito, el techito, es una construcción típica de la zona. O sea, la realidad que tenemos en Villa Celina, esta es una del montón. O sea, tenemos un montón de obra clandestina. Mirá esta situación. Los chicos están en este momento saliendo del colegio, paradas de colectivo justo en la puerta del lugar que tiene grietas, que está construido ilegalmente. El gran miedo de los vecinos es que eso se derrumbe y que acá en La Matanza ocurra una tragedia. Colectivos, son 2 líneas, van y vienen, eso también afloja un montón, genera movimiento, claro. Entonces por eso también es bastante peligroso. Totalmente. Que mirá, o sea, hace mucho ruido. Exactamente, la calle, justo acá, sí. Justo acá. en un lugar que tiene una grieta tremenda. Exactamente. Viste cómo se siente, imagínate esa grieta, la verdad que es un peligro. Ahí lo veías, en ese lugar, en Villa Celina, muy cerquita de donde estuvo el presidente esta misma semana. Lo escuchaban recién, chicos, como los mismos vecinos contaban. Nosotros fuimos al municipio, hicimos un montón de denuncias, pero ahora cuando volvemos al municipio nos dicen, no, acá no tenemos ninguna denuncia. Sin embargo, mirá lo que pasó cuando nosotros hicimos este informe el año pasado. Les llega las alertas de servicio a los propios vecinos que dicen esto. Buenas tardes. Por peligro de derrumbe, entre paréntesis, aviso municipal, en Los Nogales y Paso de los Andes, que es justamente donde está este edificio, realizaremos el siguiente desvío. ¿Por qué? Bueno, justamente se desviaban los colectivos porque la vibración de esos vehículos podía hacer que este edificio se siguiera derrumbando. El municipio termina admitiendo que sí, que efectivamente había un peligro de derrumbe, corren de ahí las paradas de colectivo y tapian todo, absolutamente todo, y prometen que lo van a derrumbar. Un año pasó, fuimos esta semana, mirá, les voy a pedir el antes y el después.
Acá de un lado tengo el antes, acá veían, al principio estaba el año pasado la campaña de Patricia Cubría y una grieta que tenía varios centímetros. Esta era la grieta que se veía el año pasado. Van a ver la grieta de después, que es básicamente la de este año. Está mucho, pero mucho más grande. Yo creería que es prácticamente el doble lo que es la grieta que se ve ahora, un año después. ¿Ven? Acá se ve perfecto. Esto es prácticamente el doble, la grieta respecto a lo que habíamos visto el año pasado. Un edificio que finalmente no fue derrumbado tal como prometió el municipio. Hay por lo menos 2 escuelas, una está enfrente, otra está en diagonal. Y la gente que sigue pasando todos los días. O sea, lo único que hicieron, ¿cuál es el riesgo? fue sacar la parada de colectivo. Porque lo que vemos ahí es muy elocuente. Ahora, ¿cuál es el riesgo real y justamente para las personas que habitan eso, ¿no? El riesgo es que este edificio que estás viendo, que perdón, el detalle es, está construido ilegalmente, por eso está en peligro de derrumbe, Esto se cae, Hugo, y mirá, te digo, acá tenés la plaza, se ve perfecta, Los chicos que están jugando en la plaza, esto cae sobre alguno de los chicos, no te tengo que contar cómo termina la historia. Llega a derrumbarse en el momento en el que es la salida del colegio que está enfrente o del colegio que está en diagonal. Son 2 colegios, una desgracia que puede ser múltiple. En diagonal hay, además de la plaza, hay también una salita. Imagínate, pueden ir ancianos, pueden ir chicos, pueden ir personas que están enfermas. Puede ocurrir también otra desgracia, sin contar que pegado a esta casa hay también un departamento. Todo esto también puede llegar a caerse para el lado, obviamente, de donde vive esa familia y también puede llegar a ser una desgracia. Los vecinos ya no saben qué hacer, porque lo primero que lograron y que logramos con este informe es que el municipio admitiera que esto estaba por derrumbarse, algo que no lo hacía hasta que la cornisa lo denunció. Ahora, sacaron el colectivo, pero no lo derrumban. Lo que vos estás mostrando, que además es bien probatorio, porque son imágenes, porque están los testimonios y está la grieta ahí, ¿no? Sí, hablando de la grieta política. Es el lugar muy cerquita donde justamente el presidente se sacó la foto diciendo, ustedes van a elegir entre 2 modelos, ¿no? El actual, de la administración Milei, o esto, ¿no? Lo que vos estás mostrando, me parece. Exactamente, sí, es muy cerquita. Esto también es Villa Celina. Vos sabés que Villa Celina tiene muchísimos barrios. Este es uno de los barrios de Villa Celina, se llama José Hernández. Y ahí hay, la verdad, muchísimas historias. Nosotros lo hemos visitado en muchísimas ocasiones, muchísimas veces fuimos a este lugar. Y esta es otra de las tantas historias que tiene. El que fue Javier Milei es otro de los barrios, pero está muy, muy cerca de aquí. Y lamentablemente, reitero, habla de lo que significa para los vecinos de La Matanza vivir en un lugar donde están completamente abandonados. Abandonados y olvidados. Y esto no lo digo yo. Es lo que me decían los vecinos cuando nosotros estábamos ahí el otro día. Dicen, nosotros no sabemos qué más hacer. Estamos olvidados. ¿Por qué? Esto que ocurre, Hugo, pasa también en el barrio de los punteros políticos. ¿Por qué? Yo hoy hablaba con varias personas y me decían, mira, nosotros hablamos el año pasado, yo no sé si hoy me animaría a volver a poner la cara frente a la cámara, porque acá, mi vecino de acá enfrente es un puntero político, el de la otra esquina es un puntero político. Voy y me quejo todo el tiempo por este tema. ¿Te pensás que les dan bola? No, en absoluto, no ocurre nada. Y reitero, 2 escuelas, una enfrente, otra en diagonal, una salita, una plaza donde hay nenes jugando. Esto se derrumba y es una catástrofe. Y muchos dirían que están abandonados a su suerte, pero si analizás a partir de este informe y muchos que hemos hecho, ahí hay trabajo esclavo, es un territorio controlado por el narco. Hay, por supuesto, una comunidad boliviana que tiene su celebración y que nada tiene que ver con lo que ocurre puertas adentro, porque no es un lugar en donde el Estado esté presente tal como te vende el gobierno de Kicillof o el intendente Espinosa o Magario, porque se van cambiando entre ellos. Pero ¿cuántas décadas hace que La Matanza está gobernado por el peronismo? Este es el resultado y esta muestra justamente vale la pena remarcarlo, ¿no? Porque es un peligro para la gente que vive ahí. Sí, totalmente. Y está muy bien esto que vos decías, Hugo, recién, ¿no? De el abandono y un Estado que está completamente ausente. Y eso la verdad es que pasa en La Matanza, ¿no? Porque la verdad es que no solo este reclamo, digo, tantos otros que hemos mostrado en La Matanza, los reclamos los vecinos los hacen. Hay delegados, esto ocurre en La Matanza, hay delegados municipales para cada uno de los barrios, pero lamentablemente no escuchan. Y reitero, ¿no? La verdad que quiero volver a detenerme en esta imagen que es muy elocuente. Fíjate cómo era la grieta, que ya era importante el año pasado, y cómo se termina siendo de grande ahora, un año después, ¿no? Es prácticamente el doble. Y reitero, la imagen que yo ponía recién
del aviso del colectivo que decía, nos tuvimos que desviar porque el municipio nos avisa que hay riesgo de derrumbe, ya está, digo, no hay más prueba que esa. El propio municipio, después del informe de la cornisa, termina admitiendo que esto se va a derrumbar. Totalmente. Y ahí tenemos, fíjate, Agustina, porque hablamos de Magario o hablamos de Pinoza, ¿no? Que va a ser un candidato testimonial, que está procesado y a punto de ir a juicio por abuso sexual, que además no vive en esa zona, pero hace videitos repartiendo no sé qué, torta frita en lugares donde están los chicos, para ver si la vieja campaña le funciona, para ocultar esto que es la realidad, y en donde el gobierno pone a Bondarenko, que es un hombre que fue comisario y conoce la fuerza, que cuando se sentó aquí para hablar con nosotros dijo, cuando llegué después de estar en el ejército, después de estar como comisario, llegué a La Matanza, me di cuenta que no entendía nada. Y le preguntamos por qué, dijo, porque vi cabezas cortadas, o sea, vi cuerpos decapitados. Tremendo. Para entender que esto que mostrás vos es gravísimo, pero que hay un escenario todavía de peor complicación con el crimen organizado en esa zona, ¿no? Sí, atención, porque esto pasa también en este barrio en el que estuvimos. Los vecinos, otra de las cuestiones por las cuales también tienen miedo de hablar, es esto que yo te mencionaba. Es un barrio donde lamentablemente, me lo contaban casualmente esta semana, el narco hizo su avance en el último tiempo. El último año avanzaron todavía más. Una de las frases que a mí me llamó mucho la atención, me lo decía una vecina, es: tengo 2 tranzas en la misma cuadra, ¿no? Tranzas, narcos, etcétera, llámalo como quieras. En la misma en una cuadra, ¿no? Digo, es muchísimo. Esto habla obviamente de cómo ha ido avanzando con el paso del tiempo el número, obviamente, de este tipo de crimen, obviamente, que ya sabemos, ¿no? Hugo, vos lo sabés muy bien porque lo has investigado mucho, el tipo de destrozos que genera en la vida de los vecinos, no solamente entre quienes participan de ese crimen, sino también todo lo que como un pulpo va generando a su alrededor, ¿no? Porque termina generando estados paralelos. Pero además, vos sabés que en algunos datos se compara lo que pasa en La Matanza con las muertes, y muy particularmente en Villa Celina. Si ponés Villa Celina en YouTube vas a ver, te caen así los informes donde los propios vecinos cuentan lo que están padeciendo. Sí. Pero en algún momento se compitió en cantidad de crímenes, lamentablemente, con una zona de Rosario. Sí. Entonces, La Matanza junto con Loma de Zamora creo que son los distritos que encabezan la tasa de criminalidad, comparándolo a nivel nacional, que ha bajado. Pero en esos territorios, obviamente, donde el Estado no está presente, si no son los punteros los que mandan, la gente tiene miedo hasta de hablar, como así. Totalmente. Bueno, hablando de inseguridad, hoy en La Cornisa vamos a hablar sobre la inseguridad en La Matanza, en un informe que tiene imágenes muy impactantes, porque la verdad es que es como vos lo decís, se vive muy mal. En algunos casos, la verdad que lo de vivir es una palabra que queda un poco grande, porque cuando vivís con tanto miedo, con el miedo de no saber si volvés a tu casa, bueno, la verdad que queda medio grande, ¿no? Esa palabra. Vos sabés que desde el 83 La Matanza está gobernado por el peronismo, ¿no? Es un dato, porque muchas veces le dicen, che, no me gusta este gobierno, hace 19 meses, 20 que está y ya lo quieren. Bueno, en algún momento habría que pensar que si el peronismo nos llevó a esta situación que vos estás mostrando y que estamos contando, en algún momento debería haber un péndulo capaz de equiparar las responsabilidades para los gobiernos peronistas y no peronistas, que muchas veces, me parece, someten a la población, tal vez como pasa en Formosa y Gildo Infran, a condiciones marginales, ¿viste? Te ahogan y te tiran en salvavidas, porque en Formosa la gente dice, si no me da el gobernador laburo, no tengo dónde trabajar, y entonces por eso lo votan. Nos preguntamos si tal vez la gente es rehén de este sistema, vos que lo has recorrido hace poco, también allí en esa zona, ¿no? Me parece. Bueno, en muchos lugares esto pasa, ¿no? Obviamente en la provincia de Buenos Aires, tal como vos lo estás describiendo. Pero bueno, también hay mucha gente que sufre mucho a partir de esto. Digo, yo hablo con mucha gente que hace este tipo de denuncias y que tampoco entiende muy bien por qué se terminan dando estos números, sobre todo para Fernando Espinosa, ¿no? Porque la verdad es que lo que denuncian es que viven muy mal, en condiciones realmente muy malas, de mucha inseguridad. Y reitero, ¿no? Esta imagen me parece que es muy elocuente. Fíjate lo que era el año pasado. Sí, construcciones fíjate cómo es sin este control. año. Este es un ejemplo, ¿eh? Sí. Estas construcciones ilegales son... clandestinas, claro. Moneda o corriente. sospechada de clandestina, ¿no? No, esta te confirmo que es clandestina y así hay un montón. Claro. Son moneda corriente en La Matanza. Están constantemente
Y esto el municipio lo sabe, porque reitero, el año pasado quien tenía ahí en la sede de campaña era Patricia Cubría, que después se terminó aliando con Espinosa. Digo, esto que se hizo famoso por el tema, ¿no? Se hizo famoso por el tema cuando estaban compitiendo en la interna, después se cerró la interna y ya está, somos todos amigos, pero la realidad es que el municipio sabe de este tipo de construcciones ilegales, que es solamente uno de los tantos temas que tiene La Matanza, que lamentablemente sigue sufriendo. Sí, y casi 2 millones de habitantes. Bueno, 1.800.000, le dicen la quinta provincia, además porque tiene datos muy malos en cuanto a hacinamiento, en cuanto a pobreza, en cuanto a marginalidad. Datos comprobados, ¿no?, que aparecen en el censo. Sin embargo, hay un plazo fijo municipal que se sigue multiplicando mientras la gente pide cloacas y algunas calles asfaltadas y estos controles en las viviendas que me parece son muy peligrosos a esta altura porque nadie ha respondido. En un año que hiciste el informe, ahora la cosa sigue igual, ¿no? Sí, totalmente. Lo único que logramos, afortunadamente, es que admitieran que esto está a punto de derrumbarse y que corrieran la parada de colectivo, porque esto podía hacer que la cosa fuese mucho peor. Ahora, del derrumbe, que es lo que realmente tienen que hacer para que esta situación se le ponga punto final, ni noticias.